Estimado señor Lavasori. A continuación deseo darle mi testimonio sobre mis experiencias vividas durante mi permanencia en la organización Watchtower Bible and Tract Society de los Testigos de Jehová. Navojoa, Sonora, a jueves 5 de noviembre de 2009. Mi nombre es Emigdio Arana Apodaca. Y fui testigo de Jehová durante 15 años. Nací en 1977 y fui criado por padres testigos de Jehová. Desde que mis hermanos y yo recordamos cuando éramos niños, siempre asistíamos a la congregación Mokuzarit. Posteriormente se dividió en otra llamada Jacarandas, a la cual pasamos a formar parte los martes para el estudio del libro, los jueves para el ministerio teocrático y los domingos al estudio de la Atalaya. Recuerdo que en aquellos años, en los 80, cuando era niño, los estudios se acababan tarde, quizá a las 9 de la noche. Aparte hay que contar el tiempo para llegar a casa, preparar la cena, etc. Por lo que terminábamos yéndonos a la cama a las 11 p.m. aproximadamente. Lo peor de todo era que mi papá era panadero, ya murió este año el 20 de junio, y se levantaba a las 4:30 de la mañana y nos levantaba junto con él para ir a trabajar a la panadería. Después de trabajar por 2 horas nos íbamos a estudiar a la escuela mis hermanos y yo. Salíamos a la 1 p.m. Llegábamos a la casa, comíamos y de inmediato nos íbamos a trabajar a la panadería a hornear y después salíamos a vender el pan. Terminábamos a las 6 p.m. Teníamos que preparar lo necesario para el salón del reino e irnos. Nos quedaba muy poco tiempo para hacer tareas y muchas veces no teníamos, por lo que teníamos que hacerla en la escuela. A lo que voy es que siendo unos niños, mis padres nos exigían como si fuéramos adultos, no nos dejaban jugar, no nos dejaban ir a una fiesta, éramos castigados casi diariamente por cualquier cosa insignificante. Nos golpeaban de una manera espantosa y todo porque en la Biblia mi padre había leído que el que retiene la vara no ama a su hijo. Mi padre hasta un año antes de su muerte consumía marihuana. Cuando yo le preguntaba por qué lo hacía, si la Watchtower Bible and Tract Society no aceptaba eso, él me respondía con la Biblia, con un texto que decía: feliz es el hombre que no se impone juicio por lo que aprueba, y cosas como: no todo lo que entra por la boca contamina al hombre, sino todo aquello que sale de su corazón, patrañas. Cada quien ve lo que quiere ver en la Biblia, por lo que pude ver. Ahora pasaré a lo que de verdad interesa. Desenmascarar a la verdadera Watchtower Bible and Tract Society, de aquí en adelante la Watchtower. Para empezar, mi congregación, que inicialmente era la Mokuzarit, estaba presidida en aquellos años por varios ancianos, de muchos de ellos no recuerdo su nombre ya que era muy pequeño y además porque nos mudamos a la congregación Jacarandas. Pero había en especial 2 ancianos llamados Samuel Pacheco y Servando Pacheco. El primero era el que estimulaba mucho a todos en la obra de predicar, tenía la cara de estar siempre enojado, de mal humor y de sádico. De él es lo que recuerdo cuando era niño. Al pasar los años y que fui creciendo, un testigo expulsado por él mismo me contó algo sobre ese anciano en particular. Que era muy dado al adulterio. Que fue sorprendido por el hijo de una señora con la que Samuel Pacheco estaba intimando. Y también supo de varias conductas adúlteras de ese anciano. En la actualidad ese individuo todavía funciona como anciano. El segundo, Servando Pacheco, parece que no eran hermanos y solo tenían en común los apellidos. Fue censurado por el cuerpo de ancianos por la misma conducta adúltera al habérsele descubierto en un paraje ingiriendo cerveza en compañía de una jovencita testigo. Tiempo después fue restablecido al arrepentirse. Ya en la congregación Jacarandas, otro anciano llamado Otoniel González Acuña, era el presidente. Tuvo una hija que fue expulsada por quedar embarazada sin estar casada hace pocos años. En lo particular este señor era buen testigo. Solo que muy tacaño. Es plomero hasta donde recuerdo, tengo años que no le veo. Tenía trabajadores testigos que le ayudaban en sus faenas diarias y les pagaba un salario miserable, digamos un salario mínimo, que son alrededor de $4.50 actualmente. Otro anciano de la misma congregación se llama Elías Gastelum, tuvo 2 hijas las cuales al parecer no leyeron la Biblia o su padre no las educó al modo watchtoweriano, ya que ambas tuvieron hijos antes de los 16 años y sin casarse. También recuerdo que nos obligaban a pagar, a mi padre, todas las revistas, folletos y libros que recibíamos. Sobra decir que los domingos nos íbamos a predicar hasta las 11 o 12 del mediodía. Para asistir a las 3 p.m. al estudio de la Atalaya. De manera que no había descanso ni siquiera en domingo. De los hermanos recuerdo que muy pocos, si acaso un 5% de verdad eran testigos. Del restante 95% eran unos mitoteros y chismosos.
Cuando llegabas a la reunión, te miraban de arriba a abajo, te saludaban con una sonrisa fingida y con una cortesía que daban pena, se sentía su frialdad. Todos hablaban a espaldas de los demás, exceptuando el 5%. Metían cizaña, veneno, intrigas. Y los ancianos bien, gracias. Una vez nos fue a visitar un superintendente de circuito a nuestra casa de apellido Villa, y en la conversación salió que mi madre quería inscribir a mi hermano mayor en una escuela de educación superior. Ya que se había hinchado de tragar y de beber el cerdo, dijo: señora, si usted está pensando hacer eso con el muchacho, le aconsejo que mejor le dé un tiro en la cabeza. La organización no recomienda que los jóvenes estudien, sino más bien que aprendan un oficio como albañilería, plomería, etc., ya que estos trabajos serán más necesarios en el nuevo orden. Mi padre le dio todo el apoyo a ese miserable y mi madre tuvo que quedarse callada. Sobra decir que mi hermano fue inscrito en la escuela. Por esta razón el superintendente giró instrucciones a la congregación para que se nos hiciera la vida de cuadritos. Se nos hostigaba continuamente, por la falta de entusiasmo, de resultados en las horas de informes mensuales, de la poca participación en las reuniones. Mi hermano, el de la cuestión, tuvo que irse a trabajar a una ciudad vecina llamada Álamos, a un restaurante, y como se podrá intuir había muchas clientas y trabajadoras que lo acosaban sexualmente. El caso es que mi hermano nunca aceptó una relación de ese tipo con nadie. Pero el superintendente desgraciado aún no terminaba su faena. Le formó un comité judicial y lo mandó llamar a Navojoa para que compareciera ante el comité. Los cargos eran fornicación y apostasía. Del primero era falso el cargo, del segundo no se puede hablar de apostasía ya que él lo único que había hecho era dejar de reunirse con la congregación, por lo que se trata de inactividad. Creo que con un par de reuniones tuvieron estos asquerosos emisarios del diablo para condenarlo a la expulsión. Hubo 3 testigos varones que testificaron contra él ya que estos eran envidiosos de mi hermano que estaba ganando muy buen dinero y ellos pobres ayudantes de albañil. Al final el señor logró que expulsaran a mi hermano. Al poco tiempo de la expulsión mi madre nos llamó y nos dijo que si queríamos seguir asistiendo a la reunión. La respuesta fue un rotundo no, por allá en 1992. Nos desasociamos de los testigos de Jehová. Mi padre fue el único que siguió siendo testigo hasta poco antes de su muerte. Los testigos le metieron ideas en la cabeza en aquellos años 1995. Su relación con Dios no era la adecuada ya que estaba casada con una mujer que había sido de otro hombre y que estaba cometiendo adulterio. Mi padre no tardó en pedir el divorcio. Al final se divorció de mi madre y se quedó solo. Los testigos destruyeron mi vida y mi familia. Por último, mi padre fue diagnosticado con cáncer de hígado el 28 de febrero del 2008, falleció el 20 de junio de 2009. Nunca un testigo fue a verlo en lo que duró su enfermedad. Postdata. Mi padre finalmente aceptó la religión católica unos 8 meses antes de morir. Fue visitado por un sacerdote católico y murió en paz en compañía de sus hermanos a las 9:30 de la noche. Existen muchas memorias que aún guardo en mi mente, pero el ponerlas en papel o en computadora de detalle me llevaría mucho tiempo, quizás meses o años. Quizás algún día lejano, me dedique a escribir unas memorias de todo el infierno que viví y vivió mi familia a causa de esta religión. Quiero dejar en claro a todo el que lea este mensaje que lo peor que pueden hacer es asociarse con los testigos de Jehová. Su servidor Emigdio Arana Apodaca.